Bueno, hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida al segundo foro de carácter informativo, participativo y deliberativo llevado a cabo para aportar a la construcción del proyecto educativo institucional, también conocido como PEI. Saludamos a nuestro invitado de hoy, el señor Carlos Eduardo Vasco Uribe, así como al equipo responsable de la construcción de este proyecto y a la comunidad universitaria que nos acompaña en este recinto o a través del canal institucional de YouTube. En el marco del desarrollo del Plan de Acción Institucional de la Universidad de Antioquia 2018-2021, así como del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2027, el diseño del proyecto educativo institucional es una propuesta clave para el futuro de la institución. Su construcción se concibe como un ejercicio de investigación que articula las voces, perspectivas, intereses y necesidades de los distintos públicos que habitan la universidad y de la sociedad a la que ella se debe. Por esta razón representa un reto grande: escuchar las voces, interpretar sus significados, analizar tendencias en educación superior, identificar las necesidades del contexto, hacer lecturas sobre datos relevantes y organizar de forma responsable la información para evidenciar la historia del proceso formativo en la universidad. Para ello, nos acompaña hoy Carlos Eduardo Vasco Uribe. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en Física y Matemáticas en Estados Unidos y Alemania, y ordenado como sacerdote jesuita en Frankfurt, condición que lo llevó a desarrollar durante varias décadas una comprometida labor social en el noroccidente de Bogotá. Fue coordinador y miembro de programas y proyectos nacionales de Colciencias, así como asesor del Ministerio de Educación desde 1978 hasta 1993, cuando pasó a integrar la Misión de Sabios de 1994, de la que surgió el histórico informe Colombia al filo de la oportunidad. La Universidad de Harvard lo nombró profesor de educación, donde también ejerció como investigador invitado. Asimismo, fue docente por más de 45 años en distintas instituciones de educación superior de Colombia, como la Universidad Nacional, donde se jubiló como profesor emérito y la cual le otorgó en 2015 el título de doctor honoris causa. Por sus aportes en los temas de renovación curricular, estándares básicos de competencias, entre otros, fue condecorado en 2008 por la Presidencia y el Ministerio de Educación con el Premio Simón Bolívar en la categoría Orden Gran Maestro. Ese mismo año recibió el Premio Nacional de Educación Francisca Radke 2007-2008. Junto a él, la propuesta es reflexionar hoy sobre la misión y la visión institucionales como referentes para el proceso formativo en la universidad. Recibamos, por favor, a nuestro invitado con un aplauso. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la presentación, que desafortunadamente de ahí en adelante solo queda oportunidades de defraudar al auditorio. Pero bueno, veo que me sacaron aquí una entrevista en Alma Mater, aunque por supuesto el tema era la nueva Escuela de Salud Pública, pero por supuesto a los periodistas les interesó más lo de la misión de sabios o exsabios, y alguna carta que le mandé al presidente al respecto de la nueva misión. Estuve hace unos días precisamente en Salud Pública porque ellos querían que no solamente fuera como el traslado a un nuevo edificio, sino que fuera también como una especie de tránsito conceptual, institucional respecto a lo que es la Escuela de Salud Pública, y aproveché un título de una de los escritos de Héctor Abad, en donde hablaba de la poliatría, en el sentido de que él abandona la Escuela de Medicina porque le parece que está concentrada en la salud privada, y en ese tiempo en que no había EPS, pues salud privada significa los que tenían plata para pagar. Entonces él propone ese nombre de poliatría o poliatría como la medicina de la polis, de la
comunidad, de la ciudad, del Estado, en el sentido de que no era que esa poliatría era parte de la medicina privada, sino al revés, que la medicina privada debía enfocarse dentro de la salud pública. Y pues comentábamos que el problema, sobre todo en Medellín, es muy claro que el problema de la salud pública es el problema de la política, de los paras, de la Operación Orión, de los asesinatos, de la inseguridad. Y pues desafortunadamente todavía continúa. Hasta tenemos al mismo gobernador y no hablemos del mismo presidente. Pero precisamente ese momento de la salud pública también se caracterizó por el hecho de que algunos de ellos habían venido de Chile, que donde habían hecho la maestría en salud pública, entre ellos Alberto Vasco Uribe. Y precisamente esa idea de que la salud pública era para todos, es decir, que si hacían una brigada de salud, pues ellos no podían preguntar si usted es guerrillero o, bueno, paramilitares no había todavía, o campesino, o sindicalista. Y precisamente eso fue lo que le valió a ellos esa sospecha permanente de parte de las fuerzas militares que tenían sus propios organismos encargados de la guerra sucia, porque todavía no estaban los paramilitares, de manera que la salud pública se vio muy claramente que desbordaba a la Facultad de Medicina y a todas las demás facultades, y que involucraba una reflexión política, económica, ética, sobre la misión de una universidad y de una facultad de salud pública. Seguramente por algunas personas que asistieron allá, el profe Alejandro dijo, bueno, ¿por qué no nos habla usted también no solamente de lo que es la misión, la visión y el proyecto educativo institucional de la Escuela de Salud Pública, sino de toda la universidad? Porque vamos a empezar estos foros para reflexionar sobre estos temas y que no sea un documento más. Ustedes van a un colegio y preguntan, ¿cuál es el PEI de este colegio? Y si el profesor es nuevo en el colegio, no tiene idea. Eso debe ser un libro que hay en la rectoría, ¿no? Yo usted a la rectoría y muchas veces encuentra que el PEI fue escrito por un experto que contrató el rector, pero eso no era la idea. Yo trabajé durante 1976 a 1993, son 17 años, para hacer los programas de matemáticas de la renovación curricular. Yo era encargado de matemáticas y asesoraba también a los de ciencias naturales, porque había empezado y mi profesor Carlo Federici, y le trabajamos muy duro a experimentación en todo el país, tal cosa. Al fin, en el 84 salieron los programas de primaria, le empezamos a trabajar a los de secundaria. Y en el año 93, cuando estábamos en plena misión de sabios, que es que era para la educación y el desarrollo, todo un grupo político y FECODE se adelantaron, como quien dice, en esa legislatura del 1993 y lograron una cosa única en Latinoamérica, que fue la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, o Ley 115, que salió en febrero del 94, nos cogió de sorpresa. Nosotros nos tocó hacer al revés, tomar la parte motivacional y la parte de fines y objetivos de la educación, que está muy bien en la Ley General de Educación. Pero lo más importante para mí hacia el futuro de la educación en Colombia, en el 94 para acá, era el hecho de que, caso único en Latinoamérica, se le quitó al Ministerio de Educación la potestad curricular. Eso no existe en ninguna otra parte.
Todavía Colombia no nos creen los de PISA y los de Estados Unidos, vienen aquí, que aquí no hay un currículo central. Y por lo tanto, todos esos 17 años de trabajo en el, comillas, nuevo currículo del 84, a la basura de un día para otro. Pero yo creo que no fue perdido ese tiempo de esos años, precisamente porque el haber perdido el tiempo haciendo un currículo detallado llevó a la discusión que el mismo grupo Federici, con Antanas Mocus, Carlos Augusto Hernández, José Granés y una serie de amigas discípulas de Federici, pues llevó a que en el Congreso se aprobara que era el proyecto educativo de cada institución de secundaria el que debería fijar para ese grupo social, para ese ambiente geográfico, para ese grupo de maestros y maestras, el de configurar una personalidad propia de un colegio, que no fuera, como es en Estados Unidos, HS 109, la escuela High School Number 109, sino que fuera con un nombre, con una comunidad de maestros, directivos, todavía no se consideraban los alumnos como parte de esa comunidad, pero sí los padres de familia, y se llegó entonces a que de ahí en adelante ese grupo de maestros y maestras era el que iba a hacer el currículo. Claro que era una utopía imposible porque si nosotros en 17 años, con expertos, con biblioteca, con viajes al exterior, con un grupo de profesionales técnicos maravillosos que teníamos en matemáticas por lo menos, en sociales, no habíamos podido hacer un buen currículo, pues ¿qué se le puede pedir a los maestros de un colegio, ¿no? Sin tiempo, sin asesoría. Entonces, ¿qué pasa? Pues el rector contrata pues, a algún mago que le escriba el PEI. Eso no era, ¿no? En las universidades no se consideró que tenían nada que ver ni las recomendaciones de ese tiempo de la misión de sabios, ni el Ministerio de Educación, ni la Ley General de Educación, porque eso era para la secundaria y la media. Y desde eso, educación en Colombia se partió en un pedacito llamado educación inicial, que está a cargo del Ministerio de Trabajo, Bienestar Familiar. Otro pedazo llamado educación básica y media, que está a cargo del Ministerio de Educación. Otro pedazo llamado educación técnica, tecnológica, que está a cargo otra vez del Ministerio de Trabajo en el SENA. Y las universidades que prácticamente hasta 1980 no tenían ninguna regulación. Lo que les voy a presentar a ustedes hoy viene mucho de la discusión que inició el padre Alfonso Borrero para la Ley General de la Universidad, decreto ley 080 del 80. Hasta ese momento no había regulación de la universidad. Había un fondo que se llamaba FUN, el Fondo Universitario Nacional, fundó el doctor Gabriel Betancourt con Augusto Franco. Se hizo un plan parecido al que hicieron en el Brasil con la asesoría norteamericana que se llamó el Plan Atcon, aquí se llamó el Plan Básico, fue confundido por los estudiantes y muchos profesores de izquierda con el Plan Atcon, pero no salió nada de ahí. Solo en el 80 empezaron a regularse un poco las universidades, pero distanciándose de la educación básica y media, y ni siquiera aceptando ninguna injerencia del Ministerio de Educación. Entonces se creó precisamente lo que se llamó la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías, y no había CONACES, sino que simplemente se consideraba que la Universidad Nacional en alguna forma era como la rectora del sistema, en el sentido de que se debía imitar lo que hacía la Universidad Nacional, pero tampoco tenía ninguna potestad sobre las demás universidades.
no había viceministerio de Educación Superior. Entonces casi que ni se hablaba de autonomía de las universidades porque es que pues eran autónomas. Y las universidades privadas pues más todavía porque también eran autónomas presupuestalmente. Del Ministerio de Educación no tenían regulación. Por eso cuando la Universidad Nacional quiere renovar su visión, su PEI, yo digo, eso sí era lo que habíamos debido de hacer en los colegios y en las universidades desde 1994. Afortunadamente las recomendaciones de la misión que salieron en julio 21 del 95, del 94, perdón, y después del 95 salieron los 7 volúmenes de los documentos, sí se tuvo en cuenta por parte de las universidades las recomendaciones de la misión. Y a los 10 años hubo aquí en la Universidad de Antioquia un evento grande con los 100 años de la universidad en que estuvimos revisando las recomendaciones de la misión. Y a los 20 años también hicimos otra revisión aquí, Jairo Humberto, el doctor Giovanni Perdomo y un grupo de jóvenes trabajamos en revisar las recomendaciones de organizaciones que aprenden y las recomendaciones educativas en un documento que al fin nunca se lanzó porque no le gustó al profesor Ordóñez, que estaba de cabeza del Ministerio Público, y eso fue pues propiciado por el Ministerio Público, que tiene un instituto de investigaciones. La nueva misión sí recibió ya ese documento. Pero las universidades sí tuvieron en cuenta las recomendaciones de la misión. El gobierno no. Colciencias quebró al poco tiempo, en tiempo de Samper, y después durante Pastrana, y Uribe y Santos, pues realmente no se siguieron ninguna recomendaciones. Y prácticamente las universidades fueron las que hicieron los programas de formación doctoral, las que hicieron los programas de enviar gente al exterior, las que hicieron los grupos de investigación, y si alguna recomendación de la misión se cumplió con creces fue la de los grupos de investigación, pero por las universidades, no por el gobierno ni por Colciencias. Entonces, en este momento que podría haber una oportunidad de reorganizar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que podría haber otra oportunidad de distinguir entre el fondo de investigación Francisco José de Caldas, Colciencias como una especie de instituto descentralizado y una reorganización de la investigación en las universidades, pues es una oportunidad maravillosa para que la Universidad de Antioquia también reformule su proyecto educativo institucional. Por supuesto que hay muchos problemas de tipo político con el ministerio, que el gobierno pues no quiere que se vuelva una burocracia, los mismos directivos de Colciencias están muy seguros de cómo hacer esa reglamentación y demás, pero es una de las tareas que tiene también, según me han dicho, la nueva misión de Sabios, y es que la coordinadora fue la que organizó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en España. Pero estamos, como quien dice, en el momento de aprovechar todas estas lecciones del pasado y reformular, por lo menos en nuestra universidad, lo que sería una utopía de lo que puede ser una universidad en el siglo XXI. Pero, de nuevo, no se puede también traer a otro grupo de sabios y decirle, mire, usted háganos el PEI, ¿no? Porque ya sabemos que es esa apropiación de parte de los profesores, de los estudiantes, de la comunidad, los padres, familia, egresados, etcétera, la que tiene que cambiar como una mentalidad respecto a lo que es universidad, a lo que es autonomía, a lo que es financiación, a lo que es organización, a lo que es democracia en la universidad, que no es nada fácil, es todo un complejo que vamos a ver que viene prácticamente desde el año 1000 y que en el año 2000 apenas estamos recogiendo las lecciones de este aspecto de lo que podría ser un proyecto educativo
institucional, yo lo llamo utópico, pero topificado aquí en Medellín. Entonces, como tenemos tiempo de charlar de los tres temas, pues sería una parte mucho más general, que es ciencia, investigación, etc. Recuerden ustedes que en el año 80 apenas se puso la investigación como misión de la universidad. El padre Borrero decía, en Colombia, cuando estaban preparando la Ley General de Educación, en Colombia no hay universidades, no hay sino escuelas profesionales, muy buenas algunas de ellas. Pero es que no era misión de la universidad la investigación, de manera que por lo menos hemos progresado bastante. Por lo tanto, tenemos que echar reversa, aprovechando sobre todo las lecciones del padre Borrero y su universitología, para terminar ya con una parte de reflexión en la que también la Universidad de Antioquia fue pionera, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. La Ley General de Educación del 94 no hubiera ocurrido sin Olga Lucía Zuluaga y sus alumnos. Jesús Alberto Echeverry se quedó acá, pero Alberto Martínez y Estelita Restrepo, que acaba de morir, trabajaron fue aquí y se fueron para la pedagógica. Humberto Quiseno, alumno de ellos en Cali, de manera que teníamos el grupo de historia de las prácticas, el primer grupo de investigación formalizado en Colciencias. Y teníamos la gente acá, y que todavía ustedes ven a Jesús Alberto con sus normales para arriba y para abajo. Ese grupo que empezó a leer a Foucault en los años 70 aquí, es reconocido en toda Latinoamérica como el que recuperó la pedagogía de aquella lista de ciencias de la educación que había y todavía hay en las licenciaturas, ¿no? Que si psicología educativa, derecho educativo, que si sociología de la educación, tipo Durkheim, pedagogías didácticas, todas aquellas cosas. Pedagogía era prácticamente leer a los clásicos, ¿no? El curso de pedagogía pues, empezó precisamente cuando este grupo de las prácticas pedagógicas empezó a estudiar una hermenéutica de los clásicos, a leer a Comenio, a leer a Vives, a leer a Rousseau, Pestalozzi, Herbert, con esa clave de análisis del discurso Foucaultiano. Y usted va a la Argentina y las revistas de pedagogía en universidades de provincia o en universidades de la capital, en Chile, en Brasil, etcétera, aprecian muchísimo estas ideas que fueron las que llevaron a que este grupo y el grupo Federici y el CINEP y unos grupos relacionados con algunas iglesias evangélicas empezaran a asesorar al movimiento pedagógico y que el movimiento pedagógico que recogió Alberto en su tesis, Jesús Alberto, se apropió de la formación continuada de los maestros. Ellos eran los que nos escogían a nosotros para ir a trabajar con ellos. Ellos eran los que gestionaban con los centros experimentales piloto cómo podrían hacer la capacitación independientemente de la experimentación curricular. Y tan fuerte fue ese movimiento, casi que podríamos decir, en el año 84, cuando la adopta FECODE en el Congreso de Bucaramanga, el 94, cuando tienen esa victoria legal de arrebatarle al Ministerio de Educación la potestad curricular, pues eso es único, creo que en el mundo. Hubo algo parecido en México, pero fracasó rápidamente, hubo algo parecido en Barcelona cuando Franco, al final de la dictadura de Franco, pero nunca, ni en la extensión, ni en la concreción legal, como el movimiento pedagógico de Colombia. Pero, ¿qué pasa en el 94? Como les digo yo a los de FECODE que se ponen furiosos conmigo, mataron el tigre y se asustaron del cuero. Empiezan a cambiar
el movimiento pedagógico a una defensa de asuntos sindicales muy importantes y que han logrado que el magisterio tenga alguna posibilidad de ingresos, de estabilidad. Todavía ni siquiera se ha aclarado lo de la salud. Pero eso a costa de haber abandonado la reflexión y la práctica del movimiento pedagógico. Pero bueno, podemos trabajar dos de esos temas, interrumpir un rato y después mirar lo de la parte histórica, como que echa reversa. Tiene voluntad propia. Y empecemos pues rápidamente con la ubicación epistemológica. Después de muchos años de enseñar epistemología en distintas universidades, he llegado a la conclusión de que he perdido mi tiempo en general, ¿no? Y que no me queda sino una estrategia didáctica que yo llamo taller de vocablos, y es de jugar, ¿no?, con las palabras, casi que un Scrabble, ¿no? Porque desbaratando las palabras en sus sílabas, en sus sonidos, siguiéndole la pista a la etimología, a los usos gramaticales en el sentido antiguo de adjetivo, verbo, sustantivo, prefijos, sufijos, raíces griegas, latinas, etc., empieza uno a ver que es que las palabras comprimen demasiada información para poder ser decodificadas de manera unívoca. Entonces, digamos, la pretensión de univocidad que tenemos los académicos de definir, claro que logra precisar un poquitico las disciplinas académicas, pero tapa las demás interpretaciones. Y los jóvenes, como no saben las interpretaciones técnicas, o toman la actitud de repetir verbalmente la definición del maestro para darle gusto, que es la más común y la más productiva, bueno, le ponen a uno buena nota, da la definición correcta. Pero es que no hay definición verdadera, hay definición correcta para la regla que tiene el maestro. Y por lo tanto lo que le queda a uno un poco es ver qué piensan los niños, los jóvenes, la señora del aseo, etcétera, sobre la palabra, ¿no? Un ejemplo, puso de moda mucho el trabajo de lo que era la solidaridad entre los grupos de las comunidades, con las juntas comunales y demás. Y un día le pregunté yo a una señora que era aseadora, que ella qué entendía por solidaridad. Y dije, no, pues es que yo entiendo, padrecito, que yo estaba de cura allá en el barrio, que es que usted vive solo, ¿no? Entonces eso de ser uno solitario sí es como muy duro, ¿no? Entonces para ella solidaridad era los que vivíamos solos, ¿no?, que necesitábamos ayuda. Pero lo de la ayuda estaba bien, pero la asociación de la raíz era completamente distinta. Después empezó el cuento de la ecología y el medio ambiente, tal cosa, ¿no? Y entonces yo le pregunté a otra señora de otro barrio, ahí en la 53 arriba, que ella, digamos, qué pensaba cuando oía esto del medio ambiente. Y ella decía, eso sí me lo sé, dijo ella, ¿no? Es que yo vivo en un inquilinato donde hay un medio ambientico tan terrible, ¿no?, que yo sí entiendo lo que es el medio ambiente, ¿no? ¡Qué maravilla!, dijéramos. Es para ella, medio ambientico era que no era bueno, ¿no? Y ambiente sí sabía lo que era, pero es que el ambiente del inquilinato no era lo que estaban pensando los ecologistas, ¿no? Y así sucesivamente empecé a ver en matemáticas lo mismo. Los niños, eso sí lo aprendí con Piaget, los niños tienen unos esquemas para aprender palabras nuevas. Y uno de esos esquemas es que si ellos oyen una palabra nueva es para una categoría disyunta de la palabra que ya saben.
no es un sinónimo. En cambio, los adultos, sobre todo en matemáticas y ciencias naturales, tenemos la idea más bien de la inclusión. Una palabra nueva es para precisar una especie dentro de un género. Y así son las definiciones nuestras, por género y especie, ¿no? Entonces empiezan a decir, por ejemplo, números enteros y números quebrados. Y yo que empecé a caer en la cuenta es que pues, los niños no pueden ser, si están quebrados, pues no pueden ser enteros. Y si no, pregúntenle al florero que rompieron y por qué le echan la culpa al perro. Por lo tanto, el profesor está diciendo, no, es que todos los enteros también son quebrados, porque usted pone 2 sobre 1, 3 sobre 1, 4 sobre 1, 4 sobre 2, y los llamados fracciones impropias, pues también pueden ser enteros, ¿no? Pero los niños no aceptan. Para los maestros, todo cuadrado es un rectángulo. Pero vaya usted un niño en preescolar que eche los rectángulos y los cuadrados en la misma cajita, pues la maestra lo mandan del oftalmólogo, me imagino, ¿no? Entonces uno empieza a ver que si uno toma a los niños, a los estudiantes, a las personas de cualquier grupo, sobre todo si hablan otro idioma, si tienen una lengua indígena, etcétera, como interlocutores válidos, de que ellos tienen su interpretación y echan a andar sus modelos mentales, me ha salido para las matemáticas, por lo menos maravilloso, este tipo de talleres de vocablos. Entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros en nuestro caso de la epistemología? Pues si vamos a hablar del conocimiento, pasé por allá por un barrio de Bogotá, cuando iba para el aeropuerto y en un garaje había un letrerito, decía Gnosis. Pues resulta que los gnósticos son mucho más antiguos que el cristianismo. 1000 años antes del cristianismo ya venían las sectas gnósticas y mucha gente le atribuye a San Pablo, a Jesucristo, a los esenios, que son ideas gnósticas, de tener el verdadero conocimiento. Pues es que esa es la discusión epistemológica, ¿no? ¿Qué conocimiento de todo lo que oímos, sabemos? ¿En qué me puedo parar? ¿Qué es sólido para hacer algo hacia el futuro? Ese es el diálogo entre Heráclito y Parménides hace casi 3000 años, recogido mucho después de manera un poco novelesca por Platón. Heráclito decía, todas las cosas están corriendo y moviéndose y cambiando. Y decía Parménides, entonces sobre eso no hay episteme, ¿no? ¿Hemos avanzado un punto en ese? No. Todos los que hablan de la ciencia y el futuro de la ciencia y el conocimiento científico están diciendo, mire, esperemos a que tengamos los resultados científicos, la verdad, y lo demás son cuentos. ¿Y la ciencia no es cuento? Reto a cualquiera que me encuentre una sola utilización de la palabra latina ciencia. Entre el año que empiezan los manuscritos latinos, para el año 100 antes de Cristo, hasta el año 1600, en donde se usa la palabra ciencia como se usa hoy. Ensayen. Pero los médicos sí hablan de la prosopagnosia, que es cuando a uno se le olvida la cara de la gente. El nombre se nos olvida a todos, pero las caras no tanto. Y los niños no sobrevivirían si no fijaran face recognition no de la mamá, sino de la madre nutricia, de la nodriza, la que le da la leche. Y no significa alma mater, ¿qué significa? Alma no es del alma, alma es de alimentar, que es la misma raíz latina, pero alma mater es la madre nutricia. Y resulta que la neurología se ve ahora que los niños tienen face recognition mejor que la del celular, pues ahora ya, el problema es que me pusieron a mí face recognition en el celular, entonces ya soy tan feo y tengo la cara tan distorsionada que no me reconoce ni mi propio celular, pero vaya que un niño no reconozca la cara de la mamá y lean a Mary Helen y Mordino Young para que ustedes vean la neurología de esa primera sociedad.
Aquí hubo una discusión muy fuerte en los años 40 sobre la eugenesia. Se le atribuía, dijéramos, al pueblo colombiano como una degeneración por la mezcla de indios, negros, árabes, judíos que habían venido de España, etc. Y había todo un grupo de médicos, y doctor López de Mesa, estaba mi papá Eduardo Vasco Gutiérrez, que hablaban de la eugenesia, de cómo lograr mejorar la raza del pueblo colombiano trayendo extranjeros. Y entonces, cuando venían los refugiados judíos y árabes, pues había resistencia para recibirlos, y se trataba de hacer algunas prácticas para que no hubiera problema con la generación de los niños. Pero si ustedes echan reversa, ven ustedes que hay universidades muy famosas en Bogotá, pues todavía tenían la lista de que usted no podía entrar a esa universidad si usted no tenía limpieza de sangre, ¿no? Y estaban todas las características de cómo lograr la limpieza de sangre, si, todas las denominaciones, que si que es lo mismo mestizo, no es lo mismo que sambo y no es lo mismo que mulato, ¿no? Y cuántas generaciones de casarse con blanca para limpiar la sangre del mulato o del mestizo o del sambo. Eso se practicó aquí hasta comienzos del siglo XX. Por lo tanto, Génesis, el Génesis o la Génesis, la genesia, el conocimiento, tiene que ver con ginecología. Y cuando la Virgen dice yo no conozco varón, no tiene nada que ver con la gnosis. En el Antiguo Testamento, en el mundo hebreo, usted no conoce a una persona si no ha tenido contacto sexual con ella. Y como decimos siempre, acaba uno haciendo como chistes de por qué la gimnasia y la magnesia. Pues sí, resulta que es que gimnasia significaba que se hacía la educación física que llamamos hoy desnudos, los muchachos aparte, las niñas aparte. Y uno se le olvida, dijéramos, todo el papel de formación de la juventud que tiene la gimnasia. Y en ese tiempo la gimnasia era para el ejército, para matar gente, porque cada primavera pues había que salir a la guerra o había que defenderse de la invasión del otro. Entonces ve uno a los jóvenes griegos con su escudo y su casco desnudos, ¿no? Entonces se le olvida a uno qué es la paideia, la pedagogía, guiar a la juventud o a la niñez para la cultura. Y en una cultura guerrera, ¿qué significa eso? Entonces no podemos decir nosotros que el servicio militar no tiene una pedagogía, por lo menos 10.000 años lleva, y sacan el mejor alumno de un colegio católico, pues, buenísima persona, que no mata a un zancudo porque de pronto hay una vida ahí que respetar, y en 3 meses en Tolemaida lo cambian a uno a matar guerrilleros, antes era matar peruanos, después. Luego sí hay una manera de educar que tiene éxito, y tanto éxito tiene que ahí estamos celebrando ahora es que la independencia y las proclamas de Bolívar. ¿Qué maestro logra que se hagan matar los llaneros y los boyacenses? ¿Por quién? No existía la patria. ¿O sí? ¿Por quién? Por los criollos ricos, que querían apoderarse del gobierno y de los impuestos. Entonces uno se le olvida la historia de las palabras, de los usos pragmáticos. Es que ni siquiera sabíamos que existía el pragmatismo. Cuando yo estudié lingüística era la léxica, el diccionario, la gramática, que era la sintaxis que llaman ahora, y la semántica. Y la pragmática
unas conferencias que hubo en Harvard en los años 50, que se publicaron mucho después, de Austin, How to Do Things with Words. Y Peirce lo había dicho 100 años antes prácticamente. El significado último, que él llamaba el interpretamen, o distinto del intérprete, lo vamos a saber es con el efecto pragmático que tengan en la historia, ¿no? Por lo tanto, si empezamos a hablar de teoría del conocimiento en general, debíamos hablar de gnoseología, no de epistemología, porque episteme es precisamente cómo distingue usted el conocimiento en general, que es puramente doxático, que es pareceres, opiniones, conjeturas, del conocimiento epistémico, sobre el cual usted puede pararse, es como algo sólido para dar el primer paso en la pragmática. Y ahí sí empieza la palabra conocimiento, y ciencia, y disciplina, y saber, y cómo se dice en griego, y en latín, y en los idiomas nórdicos. Entonces a mí me gusta mucho el asunto de que aquí dice, si aprieta este, entonces se devuelve la... Pero entonces tenemos el problema de que no sabemos muy bien qué es conocimiento. Y por eso a mí me gusta más ir a otros idiomas. Por ejemplo, en español la que más me gusta a mí es el saber y los saberes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el gusto, con el sabor. Lo que me gusta. En cambio, en los idiomas nórdicos tiene que ver con la vista. Pero entonces me pongo a dirigir una tesis sobre cómo configuran el espacio de los niños ciegos y digo, no, la vista nos engaña, que creemos que estamos viendo hacia afuera y resulta que no. ¿Qué dice la caverna de Platón? Estamos viendo es por dentro de nuestra calavera, en una cueva, unas sombras. O sea, estamos viendo lo que no es. Todavía los que no usan la fotografía digital saben que el negativo sale al revés del positivo. Por lo tanto, esta me encanta a mí porque es el nombre de unas niñas muy lindas. Y sapiencia de sapere aude, que dice, atrévete a saborear el conocimiento. Y por lo tanto la epistemología también es considerada por los estudiantes como epistemología, y no solo por los estudiantes. Una reunión de profesores en cierta universidad decidió que se quitaba mi curso de epistemología porque eso no servía para nada, ¿no? No sé cómo hacer metodología de la investigación sin epistemología, para mí es lo mismo, pero hay profesores muy respetables que consideran que ya en estos tiempos postmodernos vivimos en una época postepistemológica y por lo tanto el curso puede eliminarse. Llamemos entonces la gnoseología a esas teorías, no, científicas, no, probablemente no, que tenemos sobre el conocimiento, el saber y la sabiduría, y epistemología ya a la distinción entre cuáles de esos conocimientos tienen una cierta solidez para guiar el futuro y cuáles son constataciones momentáneas, ¿no? Si no, les puede pasar lo que le pasó a un colega mío en la Universidad Distrital, que empezó a ver que los jóvenes que llegaban, cuando él lo nombraron de profesor en lingüística y literatura, llegaban con un idioma que los maestros no entendíamos. Entonces se propuso con su grupo de la licenciatura en español y literatura, de recoger casi que no teníamos dialecto, jargón, dicen en Francia, argot, etcétera, jargon en inglés, de los jóvenes de primer
años los primíparos. Y se empezó a trabajar cuidadosamente y después con todos los líos que hay para que le publiquen a uno algo. Bueno, al fin, al tercer año se logró publicar el libro sobre el dialecto de los primíparos y los primíparos me morían de la risa. Ya nosotros no hablamos así. Muy científico, claro, muy científico desde el punto de vista del método de recolección de datos, pero no es un conocimiento que sirva para orientar la acción. Le da la razón a Heráclito, ¿eh? Todo va cambiando, todo va corriendo, panta rey. Y para mí, ese rey es lo que todos los niños hacen cuando juegan con los camioncitos. Realidad es lo que está corriendo en el tiempo. La única realidad es el río de Heráclito. Y como está fluyendo, nos va descalificando el conocimiento anterior. ¿Hemos avanzado algo? Es que el tiempo sigue su marcha, y el libro del ser y el tiempo y la muerte, y todo el existencialismo, nos muestra que efectivamente Cronos, el dios del tiempo, ustedes ven las pinturas que hay terribles de ese gran titán que se devora a todos sus hijos. ¿No sigue igual? Que no les pase como llegó el del censo allá a Nechí, donde había muchos muertos y muchos cadáveres que aparecían allá, y le dice al cura, padrecito, usted que tiene aquí toda la fe de bautismo y los certificados de defunción, ¿por qué no me ayuda aquí a que calculemos la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad? Y el cura le dice, mi tasa de natalidad no sé qué será, pero la tasa de mortalidad aquí es del 100%. Todo el que nace se muere. Muy fácil de calcular. No sabemos realmente qué saber es el que nos sirve para vivir, para trabajar, para progresar, para saber vivir y convivir una vida buena. Y en español la vida buena tiene una gran ventaja, y es que en inglés solamente se puede decir a good life, pero nosotros sí podemos decir, ojalá la vida buena también sea una buena vida, ¿no? Pero un buena vida es un tipo que nos parece que es lo menos científico posible, y desbaratamos el sabor de la sapiencia y mandamos la ciencia para otro lado. Por eso tendríamos que mirar también el problema de cuáles son sus criterios. Para mí eso es la epistemología y no tiene solución que yo sepa. Cuando le preguntaron a Peirce, ¿cuándo sabremos el verdadero significado de una afirmación? Él dijo, the day of reckoning, el día del juicio, que en inglés se llama el día de la contabilidad, ¿no? The day of reckoning. Y yo añado, y por la tarde, porque durante el día tampoco vamos a saber. Ese es el cuento de la epistemología. Y si uno no mantiene esa pregunta, si no mantiene alerta al desafío que le hacen los estudiantes a uno sobre eso que usted está señalando, ¿qué sirve? ¿Qué garantía tiene? ¿De qué me sirve a mí? Entonces usted abandona la pregunta. Usted se sale de ese diálogo entre Heráclito y Parménides y lo va a pagar, sobre todo en el siglo XXI y con los estudiantes nuestros. ¿Cuál es mi utopía de la universidad? Pues me volví con el padre Borrero a las primeras universidades. Y veo que era Universitas Scientiarum
magistrorum et studentium. Era una universidad, una nueva universo que se formaba en un sitio generalmente alejado de la capital, al otro lado del río, como dice, en la Sorbona. Y cuando iba en un carro por allá en Atenas, rumbo a la Acrópolis, vi ese letrero, panepisteme. Y como yo sí puedo leerlo en griego, pero no lo puedo pronunciar el griego moderno, pregunté al conductor y me dijo, pues sí, aquí se llama así la universidad. Panepisteme, de todas las ciencias. Ya tenemos un primer cuento aquí. Si falta alguna ciencia, todavía no es universidad. Tendremos pues que continuar estos diálogos, estos talleres de vocablos, golpear las palabras, las afirmaciones, valoraciones de las afirmaciones, los que nos gusta o no nos gusta de la sapiencia para cualquier reformulación de un documento universitario. Por lo tanto, me devuelvo a panepisteme. ¿Cómo hace uno para que en una universidad estén presentes todas las ciencias? Y no solamente que haya una facultad de cada una y que se vaya a salud pública para Editorial Bedú. ¿Cómo hacemos universitas scientiarum magistrorum et studentium? Y mi maestro Federici sí tenía un mapita de las ciencias que me encanta, a mí lo he publicado varias veces pues dándole crédito a él. Y él decía, no, es que él había sacado lo que llaman la laurea en matemáticas y en física y en filosofía. Pero también era profesor de arte en la pedagógica. Y él decía, es que uno tiene que cuadrar que la ciencia en singular, o el conocimiento, o la sabiduría, pues está fragmentado, está distribuido en distintas facultades, en distintas escuelas, en distintos maestros. Pero tenemos que mantener esa idea de la ciencia. Unified Science, decían en Estados Unidos, cuando se empezó en Chicago la enciclopedia de cómo unificar las ciencias. Aquí en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional, sobre todo, se ha trabajado un poco la idea del profesor Darío Valencia sobre la consiliencia de Edward Wilson. Pero en el mapa de Federici dice, hay ciencias fácticas y formales. Entonces, las ciencias formales son de las formas que tienen los demás sistemas y las demás ciencias, como lo abstracto, ¿no? Las ciencias formales y las fácticas. No, si usted no avanza en la parte de estructuras, de formas abstractas, pues tampoco puede avanzar en la ciencia fáctica respectiva, ¿no? Pero a mí, como él y yo escogimos las matemáticas, te decíamos, es que las matemáticas tienen una gran ventaja. En las ciencias fácticas, si usted se arma un modelo maravilloso y una teoría sumamente bien formalizada, y la teoría predice algo que no pasa en los hechos, pues en las ciencias fácticas, peor para la teoría, ¿no? En cambio, en matemáticas, usted se arma su modelo mental, echa una teoría maravillosa y la naturaleza no se comporta como dice la teoría, peor para la naturaleza. Nosotros podemos seguir jugando con las estructuras abstractas porque ya las hemos sacado de su concreción material. Pero, aquí cito más bien a Piaget, las fuentes de la epistemología son la historia social de la ciencia, sociogénesis, la historia individual de cómo se adquiere la ciencia por los aprendices, sobre todo los niños, la psicogénesis, y las estructuras formales. Por lo tanto, la división está en la, como dicen ahora, en la complejidad de la libertad humana, de la creatividad humana.
Si usted aprende algo sobre los perros, pues a mí el mejor psicólogo que hay es el psicólogo de perros que hay en National Geographic. Pero él lo que sabe es la psicología de los amos. Él dice, esa es la difícil. Los perros ya sabemos la psicología. Los japoneses ya tienen su collar ahí que traduce los 17 ladridos diferentes que tienen los perros, etc. Pero es que los amos, ahí sí. ¿Por qué? Porque lo que llaman la reflexividad en ciencias sociales. El solo hecho de usted investigar o que sepa que lo están investigando o leer algo de la investigación le hace cambiar su comportamiento. Entonces ahí acaba con la ciencia recién salida del horno. No solamente para el caso del argot de los estudiantes primíparos, sino en todos los casos de las ciencias antrópicas nos pasa lo mismo. ¿Quiénes fueron los que mejor aprendieron el análisis marxista? Pues los capitalistas. Cuando usted paga el IVA, ¿qué significa IVA? Impuesto al valor agregado. ¿Eso qué es? La plusvalía de Marx. El premio Nobel de Economía, pues, que trajeron aquí a hacer las cadenas de producción en Colombia, el Michael Porter, ¿qué es lo que hace? Mirar en cada etapa qué sale, qué impuesto se puede poner, cuánto es la ganancia, etc. Ese es el análisis marxista al pie de la letra. Por lo tanto, entre las antrópicas realmente está la parte de adentro para afuera, más psicológica, y la parte de afuera para adentro, más sociológica, pero ambas son igualmente imposibles porque todo está cambiando, inclusive por los resultados de la ciencia y la tecnología anteriores. En cambio, de ahí para abajo, las preantrópicas, ahí sí podemos más fácilmente tener todas las ciencias. Sin embargo, si usted mira la historia anterior, las metáforas y modelos para las ciencias astronómicas, químicas, de la alquimia y todo aquello, son tomadas de la sociedad y de la persona. ¿De dónde más? Un modelo o una metáfora tiene que ser más conocido que lo que trata de modelar, pero tiene que tener una pérdida de información. Y por eso, si decimos, les decía yo en la facultad en el departamento de biología de la Nación, biología es de la vida, ¿no? ¿Y la vida qué es? Si usted cree que ya es biólogo, pues es la vida humana la que nos interesa, ¿no? Y esa porque la saca de la biología, ¿no? ¿Y cuáles eran las primeras metáforas de la vida? Pues que hay una vida animal con un alma como disminuida y una vida vegetal con una almita más disminuida. ¿Por qué? Porque si usted modela que la vida humana necesita un espíritu, porque si no, ¿cómo hace uno para saber de todo tanto y acordarse de tantas cosas? Pues no le caben en la cabeza. Si a usted le cabe el mundo en la cabeza es porque tiene que tener un espíritu, un alma ahí, que es consciente. Y la conciencia, ¿cómo va a ir de cocinar ahí alimentos y químicos? Esas metáforas, por ejemplo, del organismo, vienen de la organización social. Y empieza uno a ver que las ciencias que hoy día se creen preantrópicas, pues fueron más bien postantrópicas, en el sentido de que tomaron sus metáforas de lo que se sabía sobre la persona y la sociedad. Entonces, si no hay más que estas, pues tenemos que saber, cada uno de nosotros también, las suficientes ciencias fácticas y formales para el trabajo que estamos haciendo. Y esto no es pura teoría. Cuando empezamos en Manizales a organizar un doctorado que se llamaba Niñez y Juventud, nos mandaron 2 pares académicas allá, en ese tiempo era CONACE, sino la Comisión de Doctorados y Maestrías. Y las 2 pares académicas dijeron, no, pues que no se puede hacer un doctorado en niñez y juventud, tiene que hacer un doctorado en psicología
de la niñez o de la juventud, en educación, en sociología. Pero es imposible. Todas las ciencias sociales, la niñez y la juventud. Entonces me llamó a mí William Ponce, que estaba en ese tiempo en el de física aquí. Me dijo, mire, Vasco, van a rechazar el doctorado de Manizales. Los dos informes de los pares son muy negativos, que no se puede. Entonces nos reunimos allá en Manizales con Alejandro Acosta, Sara Victoria Alvarado, Luisa Vasco, y armamos un documento de respuesta a las dos pares académicas en que terminábamos preguntándole, díganos cuál ciencia no es importante para resolver los problemas de la niñez y la juventud. Dígame. Pues después me llamó William Ponce y me dijo, ¿sabe? Por primera y última vez, aprobaron por unanimidad el doctorado de Manizales con los dos informes negativos. Díganme ustedes, la Escuela de Salud Pública, ¿qué ciencia natural o social puede dejar por fuera? Entonces la Universitas Scientiarum tiene que tener todos estos grupos trabajando, pero en cada grupo debe replicarse de alguna manera esta Universitas Scientiarum. Afortunadamente parece que no hay más. Lo que pasa es que se cree que el departamento de matemáticas, ese es el que lleva las ciencias formales. Y se distancia cada vez más de los demás. De vez en cuando lo llaman a ver para algo, sobre todo de estadística. Que les haga un análisis, que el SPSS sacó un printer que usted ni entiende. Pero es que si usted no entiende el printer del SPSS, usted qué está haciendo en sociología, en economía, en pedagogía, en antropología. Acaba de ganar el premio de pedagogía un profesor que analiza bases de datos y megadata sobre la educación. ¿Y la lógica? ¿La lógica se estudia en matemáticas? Si usted no tiene el logos, por ejemplo el logos darwiniano, la manera de razonar darwinianamente, ¿usted qué hace en biología? ¿Y qué hace en antropología? ¿Y qué hace en ecología? Si en este momento el razonamiento científico darwiniano no es lógicamente válido. Y la abducción, según Peirce, no garantiza que sus resultados sean episteme. Por lo tanto, la lógica es una ciencia formal, pero hay que saberla, pero hay que saber las lógicas, según el tipo de modelo y de metáfora que se van desarrollando en cada ciencia. Y por eso, la primera idea entonces es, desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista de la utopía de la universidad, cualquier PEI, no solo de una facultad de medicina, salud pública, economía, por ejemplo, para mí no puede dejar por fuera ninguna ciencia. Ciencia política. Y resulta entonces que sí hay una lógica matemática, ¿no? Que se escribe ahí con unas formulitas raras, muy asustadoras para los estudiantes, por lo menos. Pero Federici nos decía, es que esas fórmulas, ahí no está la lógica. La lógica está entre lo que yo pienso, entre línea y línea. ¿Cómo sé que la siguiente está bien escrita? Esa es la lógica. No es el resultado de una formulación, por más simbólica que sea. Y hay epistemólogos muy famosos que creen que porque escriben las teoremas y axiomas de su filosofía en forma de la lógica simbólica, al contrario, están añadiendo ambigüedad a la interpretación. La propuesta mía, que viene desde que empecé a trabajar
con Federici en el Ministerio de Educación en el año 76, es que para todas las matemáticas y las ciencias naturales, y después lo extendimos a las sociales, lo que se necesita es una teoría general de todos los sistemas, que la había propuesto von Bertalanffy antes de la guerra, porque cayó en la cuenta que el vocabulario de la ingeniería se parecería cada vez más al de química, al de biología, al de economía, al de ciencia política, sistemas. Los estudiantes unos decían que hay que cambiar el sistema y otros hay que cambiar la estructura. Bueno, al fin, ¿qué? Ese vocabulario que empezamos a trabajar, teoría general de sistemas, para mí, debía ser en todas las facultades y en todas las carreras, porque es el mismo que nos permite dialogar con otras personas en otras universidades. Y les pongo como ejemplo, en matemáticas, lo que llamaba matemáticas, si usted va a mirar a hacer el taller de vocablos, ¿qué significa matemática? ¿Los números y las figuras? No. Matemática significa lo que vale la pena aprender. Matesis, lo que vale la pena aprender. Para mí es esas estructuras formales abstractas de todos los sistemas, eso es lo que vale la pena aprender. Y por eso propusimos con Federici para las matemáticas, las ciencias naturales y las sociales, que se trabajara teoría general de sistemas, que usara el mismo vocabulario, componentes, relaciones, transformaciones, la dinámica del sistema, la estructura del sistema, la composición del sistema, etc. Así era con la astronomía antigua, ¿no? Que la primera ciencia que se configura completa es la astronomía hace tal vez 2000 años más, si acaso en la India, en la China, dicen las leyendas que ya hace 4000 años estaban los calendarios astronómicos científicos en el sentido actual de la palabra, pero en cambio la aritmética parecía que empezara con la música. Eso lo aprendí yo con el profesor Campos, trabajando en filosofía en la Nacional de Bogotá, enseñando los cursos de matemáticas a través de la filosofía pitagórica. Y decían los estudiantes, aprendemos más filosofía griega en la clase de Pitágoras a Euclides, que se llamaba el curso, que en los seminarios de filosofía griega. Puede que fuera porque los profesores eran muy buenos, pero yo le he cambiado aquí un poquitico la ortografía a la aritmética, porque si música era la aritmética, los números del movimiento, música y danza, instrumentos musicales pitagóricos y quietos, los números quietos eran la aritmética. Puede que no sea así, tiene sin cuidado porque las palabras les puede uno dar martillo y en un buen taller ponernos de acuerdo que aquí vamos a llamar la óptica y la cromática, de ahí viene la astronomía, y de la música, el ritmo, viene la aritmética. Y otras candidatas podrían ser entonces la teoría general de sistemas, que incluye lo que es y lo que debe ser, la teoría general de modelos y teorías, que es la que se estudia cómo uno se arma unos modelos que llamaríamos en el cerebro derecho y cómo los maneja con la teoría en el cerebro izquierdo. Todavía no lo sabemos. La neurología y las informáticas están acumulando datos científicos que son los que utiliza muy bien Google y Facebook y Zuckerberg, cuando Zuckerberg dice, mire, si usted ha dado 100 likes en su celular, yo lo conozco mejor que su mejor amigo. Si usted ha dado 200 likes, yo lo conozco mejor que su compañero sentimental. Y si ha dado 300 likes, lo conozco mejor que usted. Y le vendo lo que quiera. Y le paso la información al que me la compre. Y si usted acaba con la revolución
de la primavera en Egipto, o con la de Hong Kong, o la que sea, si te hace elegir a Trump o votar por el no, problema suyo, ¿no? Es problema suyo. Por lo tanto, no sabemos muy bien ni epistemología, ni ontología, ni teoría general de modelos y teorías. ¿Por qué? Porque esta ciencia llamada semiótica o semiología había desaparecido durante casi 300 años de la modernidad. Y vuelve a aparecer con Peirce, pero nadie le hace caso. La correspondencia de Peirce con Lady Welby para que en la Enciclopedia Británica quedara algo llamada la semiótica, no tuvo éxito, a pesar de que la palabra era de Locke, se llamó significa. A Peirce no le publicaron nada, lo echaron de las universidades, y hubo que esperar casi 50 años a que resucitara la semiótica en Estados Unidos con Charles Morris, sobre todo en Italia con Umberto Eco. Y la que resucitó la semiótica es la novela El nombre de la rosa. La que hizo volver a estudiar a Ockham y a Bacon, Roger, en Oxford. Y apenas estamos introduciendo la semiótica en las distintas ciencias. En matemáticas, el profesor Bruno D'Amore, Italia, que conoce el mismo edificio de Umberto Eco y que conocía a todos los semiólogos, es el que trabajó el primer libro que yo sé sobre semiótica en las matemáticas y en la educación matemática. En las otras ciencias apenas se está empezando a trabajar la semiótica. Y por eso van ustedes a encontrar que en neurología se usa teoría de la información, en computadores se usa teoría de la información, en biología molecular, miren el último Economist sobre cómo está la biología diseñando nuevas formas de vida, miren el periódico Alma Mater y verá cómo se está trabajando con el grafeno. Toda la teoría de información va apareciendo en todas las ciencias. Pues pongámosla de una vez, como una de las ciencias formales. Esto llegó a ser clasificado durante la guerra porque se estaba preparando para la invasión en Normandía, estaban programando los radares para tumbar los aviones y el sonar de los barcos para detectar los submarinos y los torpedos, y durante unos cuantos años todo lo de sistemas y teoría de la información fue clasificado por las National Security Agency. Pero después de la guerra empezó poco a poco a salir la idea de investigación de operaciones y la idea de teoría de la información, la teoría de la informática, etc. Está la teoría de sistemas sociales de Luhmann, que perfecciona el análisis marxista, y lo que empezamos a trabajar aquí con el profesor Giovanni Perdomo, Jairo Humberto, James, etc., sobre organizaciones que aprenden. Porque en la misión habíamos visto que las universidades y los colegios, que son organizaciones que enseñan, no aprenden. Entonces, ¿qué hacemos? Precisamente el asunto del PEI era reformular esos sistemas de tal manera que aprendan de los fracasos, de los éxitos, aprendan de su entorno, que aprendan de la cultura local, que hagan diálogos de saberes con otras culturas. Todo el mundo habla de los diálogos de saberes, ¿y cómo se hacen? Si usted no sabe la lengua, echamos mucha carreta, doxa, y no tenemos criterio para ver cuál puede ser episteme. Esta idea entonces sería que una universitas en cada una de sus facultades tiene que tener estas, que podríamos llamar ciencias integradoras o articuladoras de todos los demás saberes antrópicos y preantrópicos. Y por eso en la misión de Exavios escribí con una matemática, un físico y un psicolingüista la teoría general de procesos y sistemas que
nadie conoce, por supuesto. Esos volúmenes 2, 3, 4, 5, 6 y 7 me costaron a mí 2 años, son incunables en el sentido que no aparecen en ninguna parte. Pero bueno, de todas maneras, para redondear esta parte les hago como una capsulita de qué es lo que me ha servido a mí para trabajar en todas las áreas, para trabajar en el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y dirigir tesis de lo que no sé, porque quiero aprender. Ese es mi secreto, es que cuando quiero aprender algo, me busco un buen estudiante con un buen proyecto. No le digo que me ofrezco a dirigir la tesis, pues aprendo yo más que él, pero aprendemos juntos mucho más que cualquiera de ellos, utilizando este análisis sumamente, casi que digamos, tan sencillo que parece sobresimplificado. Yo estoy en contra de la complejidad, porque pues, a mí complejidad hay demasiada, ¿no? Y no la puedo manejar. Pero si logro simplicidad, por lo menos al nivel de la teoría general de sistemas, sí puedo identificar los componentes, analizar el sistema, pero no puedo analizar si no es una totalidad que estoy desbaratando. Puedo mirar la estructura y cómo funciona el cambio, el movimiento, ¿no? Heráclito para el movimiento, Parménides para la dinámica. Y no necesita más. Cualquier ciencia, cualquier problema inmediatamente empieza con un estudio de esa totalidad que llama Piaget sincrética, como encuentran los niños, y como se usa también en el sincretismo religioso. Y podemos entonces nosotros trabajar con estos modelos mentales sistémicos, echarlos a andar, hacer las conjeturas, ponerlas a prueba, si fracasan, aprender del fracaso. Eso es muy popperiano. Y por eso podríamos decir que en todo proyecto educativo institucional del futuro habrá una presencia de las ciencias formales para integrar, articular, analizar y sintetizar modelos sistémicos de ese proceso, que ese sí es particular, ese sí es material, situado, cultural, psicológico, etc. Es una propuesta muy ambiciosa, dijéramos, pero debido a que no es tan difícil pensar que los modelos son ciertos sistemitas de componentes, relaciones y dinámica que manejamos con la teoría, lo único que podemos comunicar fácilmente es la teoría, pero si no sabemos en qué modelo está interpretada, estamos perdiendo el tiempo. Toda manera de externalizar los modelos, sobre todo en el arte, y afortunadamente hoy día en los computadores, sí, es que ustedes trabajan en AutoCAD y ustedes ven que lo que usted está pensando como arquitecto, por ejemplo, para hacer un edificio, usted ya lo puede comunicar a su cliente para que le compren apartamento y pasearlo por el apartamento en el AutoCAD. Ya tenemos manera de externalizar los modelos mentales porque no lo aprovechamos, ¿no? Eso sí permitiría que a su manera, y por supuesto centrado en su especialidad, no se superespecialice, sino que se superponga a las disciplinas más vecinas y a las otras, tanto de nivel preantrópico como de nivel antrópico, con un ejercicio de las ciencias formales. Por eso, la propuesta de universidad como Universitas Scientiarum, en griego diríamos panepisteme, pero me gusta más pansofía, porque la sofía es la sabiduría, la que tiene ese buen gusto, buen olfato y tacto, como diría Gadamer. Y me encontré que nada menos que uno de esos, no eran científicos, eran eruditos del Renacimiento, y ya había escrito Prodromus Pansophiae, como
pródromo, hipódromo, como la entrada hacia, el camino de entrada hacia la sabiduría, pues bueno, 40 tomos. Pues no son tantos, ¿no? Hay menos de 40 facultades. El creador de la pedagogía y la didáctica modernas, el año 1630-40, también escribió su Pansofía, que la conoce bien Olga Lucía y Jesús Alberto. Y en Inglaterra trató de fundar una universidad que se llamaba así, Collegium. Fíjense que Collegium, usted lee el taller de palabras, significa es como reunión, prácticamente es un dormitorio estudiantil. Los jesuitas, por ejemplo, no tenían universidades, armaban un collegium cerca de una buena universidad y así se hicieron muy famosos hasta que ya cuando hicieron la Javeriana, aquí eso ya es en 1930. Mariano Narodowski, muy amigo de Jesús Alberto, que ha venido mucho a Colombia, fundó ahora en Brasil, en Buenos Aires, un proyecto de una Collegium Pansophicum, como al estilo Comenio, precisamente porque él ve que el futuro de la universidad allá en la Argentina es precisamente el de empezar a abandonar la superespecialización y volver a empezar a organizar lo que es la educación media, que llamamos nosotros aquí, en otras partes medias antes de la secundaria, y la universitaria, de tal manera que se vuelva este tipo de juego de todas las áreas, y realmente ese es el ideal del college en Estados Unidos, ¿no? El college, si usted se hace el taller de vocablos en Estados Unidos, no significa colegio, significa universidad, pero no es universidad, es los 4 años de ingreso al college. Usted ya no puede entrar a medicina, tiene que hacer sus 4 años de college. Es muy distinto elegir medicina después de hacer 4 años de college con especialización en biológicas, que elegir medicina estando usted en 15 de bachillerato en 10º grado con 15 años y no tiene ni idea de nada, ¿no? Estoy aconsejándole mucho a los papás que en vez de obligar a los estudiantes a escoger una carrera, aquí en Colombia los papás no le quieren pagar un college así arts and sciences a los hijos, quieren que escoger carrera, mejor que los manden a viajar un año ahí, pues creo que hasta les sale más barato que la matrícula en una universidad privada, ¿no? Pues aprenden más y que decidan cuando sean personas y que tengan experiencia y conozcan otros idiomas, otros países, yo quiero hacer esto. Pero si están entrando de primíparos a hacer lo que prácticamente les obligaron a elegir sin estar seguros, pues va a seguir la deserción, va a seguir el descontento estudiantil, van a seguir buscando qué otras cosas hacer, en vez de ir a unas clases que ellos consideran muy aburridas. Y los matemáticos estamos en un problema más grave todavía, porque los favoritos nuestros, que eran los estudiantes de ingeniería, ya están diciendo, eso no sirve para nada. Dígame un ingeniero que tenga que calcular una derivada o una integral hoy día. No hay. Todo ingeniero va a estar trabajando con un computador, con el programa Wolfram Matemática o MATLAB o cualquiera de ellos. Pero los profesores de matemáticas no se los dejamos usar en los exámenes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero vaya, digan, es un profesor de matemáticas, espero que no haya ninguno acá, porque el otro día fui a dar una charla en una universidad en Bogotá, que tiene una escuela de ingeniería muy buena. Y primero habló un profesor español, por allá, un rollo interesantísimo sobre la educación y tal. Y después entonces yo quería hablar sobre estos problemas de las matemáticas. Pues los profesores de matemáticas de la universidad se levantaron y se fueron. Quedaron solo los maestros de los colegios vecinos y los estudiantes. Pero claro, si yo les decía, yo sí le tengo un test para sus tests, muéstrame un test de matemáticas. Abro mi ventanita en Wolfram.
si la respuesta la puedo encontrar en la ventanita de Wolfram Matemática, está mal hecha la pregunta. Pues se quedaron sin preguntas. Todos los exámenes cuidadosamente hechos por el Departamento de Matemáticas para todos los cursos de ingeniería, todas las respuestas se podían encontrar en Wolfram Matemática. Entonces, ¿cómo van a aceptar ellos eso? Las editoriales de textos se vienen con todo, pues, para que la gente siga comprando esos libros tan caros, que ya sabemos que no sirven para nada. Pero entonces las ciencias formales no sirven. Al revés. Pero las matemáticas de álgebra y cálculo que se están dando en los primeros 2 años de universidad ya no sirven. No sé qué van a hacer ustedes con Sergio Fajardo, por ejemplo. Estas serían las ciencias formales que hay que ver en una universidad del futuro. Fíjense que se parece mucho a las ideas platónicas, esos modelos mentales como abstractos. La esencia que hablaba, ¿no? Que el hombre no tiene esencia, ¿sí, no? Pues, ¿cómo se lo imagina usted? Pues esa es la forma que usted le da a la hombre, porque es abstraída de la materialidad de los sistemas, pero le capta la estructura. ¿Por qué fracasó el estructuralismo? Pues porque no se puede decir que es estructura. Pero ya sí se puede decir que es estructura. Las redes de las relaciones que arman ese sistema como este sistema y no otro. Pero esa red es todavía estática. Usted necesita una dinámica para responderle a Parménides que también hay ciencia de la dinámica de los sistemas. La matemática, las cosas que vale la pena aprender. Y matesis es esa selección de contenidos y el aprendiz es el matemático o el acusmático. Esta matesis universalis nos permitiría trabajar con cualquier persona de cualquier ciencia antrópica o preantrópica. En las matemáticas tenemos pues, el precedente de un libro muy famoso que salió a comienzos del milenio, que dije, por fin hay una buena definición de matemáticas, ¿no? The Science of Patterns. ¿Por qué no me gusta a mí? Porque en español no podemos traducir pattern. La mejor traducción que tenemos en pattern es patrón, pero después de Pablo Escobar ya no nos sirve aquí en Medellín. Todavía las señoras que sabían de corte y confección, sí, se acuerdan de los patrones de McCall. Estas son las que necesitamos hoy día. Que le hace el vestido a la gordita, a la flaquita, a la hija, a otro, y le recorta y tal. Esas señoras que manejaban los patrones de McCall sí nos pueden decir a nosotros cuáles son las ciencias formales que necesitamos en la futura universidad. Y por eso no me gusta la definición, porque dígame cuál ciencia no es a science of patterns. Todas. Si usted no logra pescarse el esquema que se repite, ¿qué tiene de científico? Cae usted en la maldición de Parménides. Esa para mí es pues como la propuesta que podríamos llamar epistemológica para una pansofía, para una panepisteme en una universidad, y este es el desafío que les decía. ¿Cómo es posible que, estando la astronomía y la aritmética completamente formuladas, hasta 1600 no aparece una ciencia? Galileo, de Magnete, aparece el libro de Francis Bacon sobre el nuevo órgano. Siglo XVII.
Y el diálogo de Heráclito y de Parménides es del siglo V, VI, VII, tal vez antes de Cristo. Una excepción. Astrología, astrografía, astrometría y astronomía completas, documentadas 2000 años antes de Cristo. ¿Cuántos siglos tiene usted que observar para saber que el equinoccio cada 100 años se atrasa un día? Por lo menos 5000 años. Eso se hizo antes de 1600, cuando el padre Cristóbal Clavius y el astrónomo Lilius en Italia le corrigen la plana a la astronomía egipcia y cambian los bisiestos. Y la palabra ciencia no aparece hasta 50 años después. Cada ciencia también le podemos hacer el mismo análisis y verán ustedes mi propuesta si les gusta o no. Cuando ustedes van a hacer cualquier currículo de cualquier carrera, miren, ¿es ciencia antrópica o preantrópica? Fáctica. ¿Qué ciencias formales necesita? Todas. ¿Y qué ciencias específicas necesita? Va a mirar usted que llevamos 5000 años desde que empezó la escritura, 5000 años de grafías y de logías. No podemos perder esa riqueza. Algún profesor de cierta universidad muy famosa llegó allá al doctorado en ciencias sociales y le dijo a los estudiantes, mire, si ustedes quieren tener éxito en la academia hoy día, no vale la pena que lean nada que tenga fecha anterior al año 2000. Por supuesto, todo lo que yo he publicado prácticamente anterior al año 2000, pero además todos los libros clásicos, la filosofía, la astronomía, todo a la basura. Es muy complicado. Tenemos que recuperar el valor de todas esas logos, logías, llámela discurso, palabrería si quiere, pero ahí hay miles de años de sabiduría acumulada. Pero también las grafías, los dibujos, las pinturas. Estaba mirando pinturas, por ejemplo, sobre el magnetismo terrestre. Pinturas sobre cómo desde el año 1000 ya calculaban que el área tenía que ver con la velocidad y que si la línea recta iba subiendo por la mitad de un rectángulo, eso tenía que ver con el movimiento. Nicole Oresme. Entonces, uno dice, hombre, claro que lo más científico es cuando empiezan las métricas precisas para poderle poner números a las escalas. La escala ordinal, eso viene desde que uno empieza a hablar. Me gusta o no me gusta, más o menos, crece o no crece. Caliente y frío. Eso es una escala ordinal. Pero es cualitativa, todavía es cualitativa, ¿no? ¿Cómo le metemos lo cuantitativo, lo formal? Eso es lo que no sabemos, pero es lo que tenemos que hacer en este tipo de trabajos. Y por lo tanto, todo lo que se vaya acumulando, he estado mirando, por ejemplo, cómo ponían a un niño como corriendo en un aro y eran los signos del zodíaco los que estaban ahí. Hace 4000 años ya habían caído en la cuenta que se estaba corriendo el equinoccio y había pasado del primer punto de Aries al tercer punto de Aries y después pasó a Piscis. Y ahora estamos en la era de Acuario. Eso es científico hace 4000 años. Por lo tanto, se van refinando estas escalas y las métricas, y claro, y la tecnología ha ayudado muchísimo. Pero ¿cuál es la aritmética digital? La de los dedos. Podemos externalizar el número 5 en cualquier idioma y no tenemos que esperar hasta los árabes para que pinten un 5. Volver a estudiar la aritmética digital ha sido una maravilla porque es neurociencias, pero también es ciencia formal. Y la culminación de una ciencia es cuando con una buena métrica
organiza las logías y las grafías y empieza a mostrar los esquemas de acción que se repiten, los patrones de actividad. Captó la estructura, tiene la dinámica, puede predecir el siguiente paso. Eso ya sería la episteme, que por supuesto va cambiando con la tecnología, pero va cambiando la métrica, la precisión. Los modelos mentales no han cambiado mucho en la astronomía, digamos. Y por eso, en las ciencias formales, tenemos que trabajar sobre la métrica del tiempo y sobre la métrica del espacio. Propongo esas ciencias para la cronotopía, o cronotoponomía, muy feas las palabras, pero esas serían las ciencias integradoras de todos los currículos en una pansofía y en una panepisteme, que sería la universidad del futuro. El profesor Ferici había ensayado un método de integración en los años 60, ya en Bogotá. Trabajó con unas monjas gringas del Marymount, que tenían el colegio acá, pero aquí ya ni en Bogotá no queda ninguna de las monjas del Marymount. Germán Zavala y su hijo Vladimir, el padre Hernando Silva, hicieron un primer currículo para los colegios de las monjas, tanto uno que tenían de niñas pobres como el que tenían de las niñas ricas, en donde se articularan todas las ciencias a través de la teoría de sistemas, se hiciera análisis social, político, económico, fisiológico, psicológico, etc. Y por supuesto las niñas y las monjas entraron pues en todo el entusiasmo de formar esta comunidad de aprendizaje y inmediatamente los padres de familia le pusieron la queja al obispo de que estaba metiendo en política, que estaban hablando de moral y de sexo y de comunismo y marxismo y tal cosa. Y inmediatamente el cardenal ordenó que todas las monjas salieran de Bogotá, les dio 72 horas para abandonar la ciudad. Algunas de ellas se vinieron para acá, para Medellín, otras para Cali, otras para Barranquilla. Cerraron el colegio y al doctor Ferici querían extraditarlo a Italia otra vez por haber metido el comunismo en los colegios. Y durante 20 años quedó desacreditada la enseñanza integrada, por lo menos en Bogotá. Apenas está volviendo ahora, ya hay cantidades de colegios que están utilizando unidades integradas y trabajo por proyectos con todas las ciencias en el bachillerato. ¿Por qué no lo hacemos así en la universidad? Pues tenemos que saber que es peligroso, que por algo mataron a Héctor Abad y por algo, bueno, no mataron, pero sí echaron a las monjas del Marymount, pero de todas maneras los poderes establecidos, eclesiásticos, civiles y militares, van a estar en contra de esto. Pero les apuesto a que los estudiantes no, y a que los buenos profesores están dispuestos a aprender de todo para profundizar en su ciencia, tampoco. Esa para mí sería la utopía de la universidad. Como les digo, Darío Valencia ha estado trabajando este libro de Wilson, un profesor de Harvard que se especializó en las hormigas y empezó a ver que las metáforas y los modelos de los hormigueros de las distintas especies reflejaban la historia de la humanidad y que la mejor sociología era la de las hormigas. Por supuesto, fue muy criticado y todo lo que sea, pero él fue el que metió la idea allá en Harvard de que había que estudiar la biología, la antropología, la economía, como simultáneamente para ver cómo se organiza una sociedad como las abejas y las hormigas. Las abejas se pueden acabar ahora con los pesticidas, con la africanización, pero no nos enseñan algo, no tienen un lenguaje, no saben comunicar la manera de llegar a donde están las flores con el polen.
Las hormigas no tienen lenguaje, el lenguaje de las feromonas. Vamos a estudiar las feromonas. Pero para que entender el lenguaje de las feromonas, ¿cómo tienen que funcionar las neuronas?